a todos y a todas. Lamentamos bastante ese pequeño problema técnico que acabamos de tener. Y voy a dar paso casi directamente al profesor Ruiz Pérez tras una breve presentación para que pueda hacer su ponencia. Pedro Ruiz Pérez, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Córdoba. Profesor visitante en Sorbonne Nouvelle, Toulouse, Bordeaux, Nápoles, Venecia y Piamonte Oriental. También es miembro del Grupo Paso, dirige los proyectos FEBO y SILEM con aplicación de humanidades digitales en forma de bases de datos y bibliotecas de textos con tratamiento TEI. Ha editado textos de Pérez de Oliva, Boscán, Espinosa, Lope de Vega, El Duque de Rivas, Javier Egea y Luis Riaza. Su monografía más reciente es Animar conceptos, formas y modos de la poesía bajo barroco, con actitudes de autor en Andalucía. Y sin más, le doy paso a la ponencia, cuyo título es Little Big Data, el poema ante la base de datos. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación a este espacio de diálogo que nos permite reflexionar sobre lo que estamos haciendo y las perspectivas que se nos abren para el futuro. Y me atrevería a decir que gracias también por esta pequeña performance que nos ha permitido la metáfora fácil de reflexionar sobre las posibilidades y los límites de la tecnología. En la presentación se ha mencionado, y efectivamente es así, que llevo ya como casi 15 años trabajando en proyectos de investigación financiados por el Ministerio, en el que estamos aplicando metodologías de humanidades digitales, desde una primera experiencia bastante rudimentaria y que ahora contemplo como fruto de una enorme ingenuidad ante la técnica, que fue la base de datos y la biblioteca digital que hicimos sobre la poesía del Bajo Barroco. Y más recientemente, y con una metodología que me parece mucho más apropiada, más fructífera y que se abre a un mayor campo de posibilidades de investigación, las bibliotecas digitales del proyecto SILEN, sujeto de institución literaria en la Edad Moderna, en la que, agrupado en distintos subcorpus, pues trabajamos con textos, incluidos textos gráficos, plásticos, retratos, en los que se va perfilando la figura del autor, se va definiendo su constitución en la Edad Moderna y los procesos de integración en la institución literaria. Y también desde esa experiencia desarrollé la de liderazgo inicial de una red de excelencia también financiada por el Ministerio, en la que nos agrupamos un conjunto de proyectos, de equipos que estábamos trabajando en estas metodologías y que es la red Aracne, que sigue funcionando, que sigue ampliando sus miembros y que, además de un espacio de reflexión, de trabajo conjunto, de dinamización de estas actividades, pues se concretó en la elaboración de un metabuscador que permitía, por una sola interfaz de acceso, buscar información en todas las bibliotecas y bases de datos que estamos integrados en la red. Lo cual me parece que es una línea de trabajo interesante. Pero bueno, no se trata de contar lo que he hecho. Si lo he mencionado exclusivamente para, digamos, justificar mi posición. Quiero decir que no soy un numantino, un resistente a la aplicación de estas tecnologías, sino que me he lanzado de lleno a indagar en ello. Pero que también, como fruto de esa experiencia, me quedan una serie de dudas, de cuestiones por resolver y alguna convicción que, en cierta manera, es lo que intento plantear aquí, ¿no? Y me parece que una de las claves es establecer una dialéctica, sobre todo en un congreso que apela a esa noción del Big Data, de la cantidad, establecer una dialéctica entre lo cuantitativo y lo cualitativo para preservar y proyectar en un espacio renovado
el factor esencial de la experiencia estética, al tiempo que encontrar desde el camino recorrido una conciliación entre unas bases en la tradición y la expectativa de nuevas tecnologías y epistemologías concretadas en posibilidades de investigación. Este es un poco mi planteamiento. Y comienzo. Pido disculpas por leer, porque no es lo habitual en mí, pero son distintas las razones que me han movido a ello, entre ellas que en escasamente una hora tengo que coger un tren para enlazar con un avión y volver a España. Entonces prefería tener esto un poquito más controlado. Comienzo. Yo nací, perdonadme, en la edad de la pérgola y el tenis. Son versos conocidos de Gil de Viedma. Yo no tuve como él un chateau con pistas de hierba. Solo pertenezco a un tiempo, o por lo menos vengo de ese tiempo. Más precisa en general y para este caso en concreto serían las palabras de Alberti que movieron las del catalán. Decía Alberti: yo nací, respetadme, con el cine. Y lo dice yo ahora, quien asiste a la creciente hegemonía de las series en las plataformas de televisión. Y en un espacio tan propicio a la uniformidad, conviene insistir en las declaraciones que dan carácter a una posición que es la que ahora sustento. En breve, la consideración del texto literario y la filología, a la vez que el requerimiento de proyectos de avance de la investigación y redes de trabajo, con el papel que juegan en este marco las humanidades digitales. Ese es mi planteamiento de base. Parto de la vivencia de este viaje con una convicción intelectual, no con fe ciega. Desde dicha convicción, en la que siempre debe haber un punto de duda, contemplo los cambios. Conviene no perder de vista unas líneas de continuidad en el paradigma, porque no todo es novedad absoluta. Yo hice mi tesis en una máquina de escribir y usando fichas de papel. Era lo común. Y también era lo común incorporar estadísticas de verso, incluidas las variantes rítmicas. No éramos, pues, ajenos al trabajo con datos y con datos más o menos importantes en su número. Y ello incluía también una aspiración a la globalidad, esa que se plasmaba en los títulos habituales de las tesis de vida y obra de. Y también se incluía el requerimiento de una visión de conjunto, una visión que, por cierto, ha fragmentado el nuevo modelo de tesis, y el consecuente desarrollo de protocolos de gestión. Quiero decir que, aunque fuera artesanalmente, con estos medios, máquinas de papel, máquinas de escribir, fichas de papel, había una cierta lógica del trabajo con los datos y la proyección en estadística. La informatización ha incrementado exponencialmente los ritmos y posibilidades hasta traducirlo en un cambio cualitativo, similar al que produjo la imprenta cuando superó la época incunable. Recordemos que en la época incunable la imprenta básicamente lo que hacía era repetir el modelo de diseño de los códices manuscritos. Y solo cuando superó esta etapa cambió un modelo de conformación que hoy identificamos como el volumen, como el libro. Si no es que, como señaló Cavallo, en el paso, este cambio fundamental se dio en el cambio del rollo al códice. Es decir, cuando se pasó a escribir en tiras de papel continuo a un formato en el que las hojas permitían un modo de disposición y de acceso al texto diferente. Cambios, por tanto, en los formatos, cambios en los modelos de lectura. Y en cierta forma eso es a lo que estamos asistiendo en estos momentos. En estos giros, la etapa inicial presenta posibilidades de lectura individual. En su consolidación, las humanidades digitales acaban imponiendo modelos globalizadores. El desarrollo de la técnica incide primero sobre el objeto y puede acabar imponiendo la uniformización que afecta a la percepción del sujeto. El proceso, el lógico, se encuentra en perfecta sintonía con el discurso de la globalización. El problema cobra peso en la aplicación a la poesía. Parto del sentido estricto.
poesía, que es el que ha ocupado una línea central en mi trabajo. Pero el término puede aplicarse, como el mundo clásico, a toda realidad textual irreductible a una categorización estricta. Es decir, aquello que los practicantes de la estilística apelaban como la singularidad irrepetible de cada texto. Incluso sin situarme en ese paradigma, en el extremo del paradigma de la singularidad del texto literario, es apreciable en el texto literario, su resistencia a los procesos de neutralización, o al menos la exigencia de matices y particularizaciones. Los métodos de análisis cuantitativo y su aplicación con herramientas que acrecientan exponencialmente la dimensión numérica abren sin duda caminos ilusionantes para un estudio renovado de la literatura. Se trata, sin embargo, de caminos inexplorados, donde la ilusión corre el riesgo de convertirse en espejismo y descubrir oasis inexistentes. Para que las cifras de lo digital no se impongan al discurso de las letras en las humanidades, se plantea una reflexión que, desde la premisa de que toda tecnología implica una ideología, prevenga de incursiones por territorios salvajes, sin el debido cálculo de riesgo. En esta perspectiva se plantean como elementos de dicha reflexión lo relativo a la especificidad de la literatura y sus discursos, el papel de las herramientas digitales y la dimensión del Big Data en la investigación dentro de este campo. La redefinición del objeto de estudio y la creación de corpus a escala. Obviamente, si hablamos de Big Data aplicado al campo del estudio de la literatura, no es exclusivamente lo cuantitativo la dimensión fundamental, porque no se avanza en el conocimiento incorporando millones de textos, sino estableciendo paradigmas de lectura inteligentes que permitan sacar partido al aprovechamiento de los datos que hemos reunido en esa base. Por tanto, se propone como un ensayo esta reflexión de las posibilidades de diálogo entre la tradición filológica y crítica y la epistemología derivada de una tecnología aún en expansión. La disyuntiva. ¿Dominamos la tecnología y la ponemos al servicio de unos criterios o sacrificamos los criterios a la omnipotencia del dios tecnológico? En términos menos maniqueos, ¿hasta dónde renovamos nuestros criterios con las nuevas perspectivas? Bien, planteo a continuación algunos elementos de reflexión. Parto de un postulado. La relación entre el dato y la base reproduce una relación de texto-macrotexto al modo de la que opera con especial intensidad en el poemario. El poema no pierde su autonomía, pero se enriquece en la dinámica del libro y se actualiza en cada lectura. Para mí ese ha sido una referencia, quizá una metáfora. Esto de trabajar en el barroco te lleva a pensar por analogías, pero creo que puede ser ilustrativo. El problema de la inclusión, de la composición de un poemario, no es incrementar el número de poemas, sino establecer entre ellos la dispositio, como decía la retórica clásica, adecuada para que la lectura resulte potenciada. Resulte potenciada en el conjunto, pero también en la lectura individual de cada poema. Yo creo que ese es el reto. Una perspectiva en el doble sentido de una profundidad de campo y una línea de mirada. Me planteo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre las concordancias humanistas, aplicadas a la Biblia o a las obras completas de Virgilio? ¿Qué diferencia hay entre este procedimiento, fundamental en nuestro trabajo en filología, y las posibilidades de las bases de datos? Además, por supuesto, de ampliar el corpus sin límite a la vista. Yo creo que esa es la diferencia. Como decía antes, hablando de mi tesis, bases de datos o búsquedas se han hecho siempre. ¿Cuál es la diferencia? Pues yo creo que ahí es donde debemos establecer la reflexión. La ventaja en donde debemos situarnos, las ventajas, mejor dicho, se sitúan en varios desplazamientos respecto a ese modelo que he dicho, el del filólogo renacentista, haciendo unas concordancias de la Biblia. Es pasar de lo estático a lo dinámico, de lo lineal a lo relacional
y de lo estrictamente lexical a lo conceptual. Intento desarrollar esta idea. Empiezo por la relación entre lo estático y lo dinámico. Una lección de cara a superar el estatismo puede ser la que nos proporciona la lingüística del texto, con sus conceptos de coherencia y cohesión, su noción de discurso y el giro a lo sintagmático. Una paradoja se apunta, no obstante. En la filología literaria hemos venido trabajando durante siglos no con una lengua, entendida como fuerza productiva ilimitada, ligada al concepto de dinamis o energía, sino con textos, es decir, algo definido en su etimología por ser un paradigma de perfecto, de algo acabado, es decir, en términos filosóficos, no de energía, sino de ergón. Es más, trabajamos con la perspectiva de un texto, así, con mayúsculas, y un claro paradigma, la reducción de las variantes en la edición crítica, justo en una línea de exclusión opuesta a la de la virtualidad del texto. Esa es nuestra tradición, esa es la tradición de la filología. La digitalización de las humanidades invierte la dirección. En la caja negra introducimos textos acabados, cerrados. Su propio número puede encerrarnos en una consideración meramente cuantitativa, como aquella de contar en decasílabos sáficos en la obra de un autor. El reto es convertir este nuevo sintagma rizomático en una energía en movimiento en la que sustentar o desde la que generar una reflexión cualitativa. En su volumen, los datos amenazan con convertirse en una respuesta, en la respuesta, con sus tentaciones totalitarias. ¿Cómo evitarlas? Puestos a entrechocar, los textos, como los átomos, generan una energía, pero también abren vacíos. Y en ellos debemos encontrar las preguntas que son las que de verdad hacen avanzar la investigación. En física, los adelantos tecnológicos han venido a corroborar las teorías científicas previas surgidas de la reflexión y el juicio. El acelerador de partículas LHC de Ginebra dio finalmente la razón a Higgins en su teoría del bosón, pero esta teoría preexistía a la demostración tecnológica. Cuando no ocurre así, son los datos los que deben convertirse en germen de las nuevas preguntas de investigación. En segundo lugar, en el paso de lo lineal a lo relacional. La digitalización de un catálogo bibliotecario, la elaboración de un repositorio, no son en sí mismos humanidades digitales, porque se mantienen en el horizonte del paradigma y de la linealidad. Facilitan ciertamente la búsqueda, pero no generan conocimiento. La razón es la carencia o la debilidad de modelos y herramientas relacionales. Este es el requisito, desde mi punto de vista, para darle un sentido humanístico a la digitalización. El objetivo es la generación bien orientada de nuevos discursos y conocimientos. La clave ha de ser la formulación de las preguntas. Así es posible pasar de la mera información al juicio. Y para que las respuestas a las preguntas surjan, hay que enriquecer los datos y dotarlos de sentido. Una imagen de este reto la proporciona la distancia que existe entre el funcionamiento de las mal llamadas redes sociales al uso y la creación de un verdadero entramado comunitario con un haz de relaciones. Un camino puede ser incorporar al texto una información no meramente denotativa, ampliar la dimensión de los textos en un sentido opuesto al de la realidad aumentada, es decir, profundizar en lugar de ornamentar. La tercera línea me plantea también una reflexión desde la perspectiva de la tradición filológica. La transcripción o edición de un texto para su incorporación a un repositorio solo mecaniza y facilita el acceso, como las digitalizaciones que usamos todos los días de los textos antiguos que están en bibliotecas que no están a nuestro alcance. Esto es indudable y es un gran beneficio. Sin embargo, esto no altera el conocimiento
más allá de la pérdida que supone pasar de lo material a lo virtual. Quienes trabajamos con los libros antiguos sabemos la experiencia impagable de tenerlos entre las manos y ver todas esas particularidades que la bibliografía material nos ha hecho aprender, nos ha ayudado a aprender, a interpretar. Una herramienta de búsqueda por palabra o secuencia de signos facilita algunos procesos. Esto lo sabemos incluso cuando trabajamos con un simple archivo de Word. Pero eso no da paso a nuevas lecturas y cuestiones. Se impone para una nueva etapa de conocimiento en la aplicación de las humanidades digitales a los estudios literarios la necesidad de avanzar en lo hipertextual, con planos de información añadidos y de diseñar herramientas de búsqueda adecuadas para un escenario relacional, no lineal. En términos más filológicos que informáticos, se trata de generar nuevos instrumentos de lectura que respondan positivamente a las posibilidades de la tecnología. Una referencia podrían ser los trabajos de Franco Moretti con su distancia del distant reading, con su noción del distant reading y su aplicación a la actividad concreta del Stanford Literary Lab, es decir, herramientas para nuevas lecturas. Una parte de las propuestas de la inteligencia artificial se orienta en esta dirección. No eluden, sin embargo, sino que más bien incrementan lo que para nosotros, al menos para mí, es un riesgo de parcelación, sesgo y orientación en la imagen ofrecida. Ahí están los algoritmos de los grandes buscadores para recordárnoslo. Cuando accedemos a ello, más allá de la artesanía del criterio y la técnica adecuada para su aplicación, ¿cuál es el grado de control que tenemos sobre el software en funcionamiento? Es más, ¿podemos discernir con total claridad si controlamos o somos controlados? El volumen de información y la velocidad para su acceso, valores en principio positivos, no son siempre, y a las pruebas me remito, sinónimo de conocimiento. Es más, no son pocas las veces en que lo sustituye. Desde el impulso que mueve al conocimiento, los aceleradores proporcionados por la tecnología solo tienen sentido en cuanto nos permitan la construcción de líneas de acceso a la realidad, en nuestro caso la de los textos, con mayor posibilidad de comprensión y sin distorsiones. La intervención cuantitativa y tecnológica en la entidad del objeto de conocimiento conlleva a la velocidad en que nos movemos una metamorfosis de la estructura de pensamiento del sujeto, o de manera más radical, una mutación del sujeto pensante. La noción de datos y la ilusión generada por la conciencia implícita y latente de su disponibilidad en una base genera, como la oferta de los grandes almacenes, ahora me refiero en 2021, pero sobre todo ahora en esta época navideña, ahora sustituidos por las grandes plataformas de venta online. Decía que esa conciencia de lo ilimitado de las posibilidades se traduce, en el caso del comercio, en la pulsión compradora, generando una impresión generalmente falsa de disponibilidad que facilita sin duda la orientación del consumo. En términos de mercadotecnia, el efecto no por conocido es menos arrollador. En el campo de la ingeniería social y la manipulación política, constituye una de las grandes amenazas del presente y del futuro más inmediato, el de las próximas elecciones, sin ir más lejos. En el ámbito de las humanidades, estas pueden quedar diluidas por su nuevo compañero de viaje, la digitalización. ¿Debe seguir nuestra disciplina en el estado en que se encontraba cuando Lorenzo Valla puso de manifiesto la falsedad de la donación constantiniana con que la Iglesia sustentaba su poder terrenal? Es obvio que no. Tan obvio como la necesidad de pensar qué es lo que puede cambiar y merece la pena abordar, sin perder de vista algunos de los valores y objetivos que conlleva. Voy a intentar compartir una pequeña imagen, pero creo que no sé si alguien me puede indicar cómo se comparte. Pedro, en la parte inferior. Sí. Donde están los 3 puntos, Sí. hay 3 puntos ahí, cuando hay una flechita y pone
Presentar ahora, ¿la tienes tú? A ver, pizarra. Una flechita y 3 puntitos para la flechita con un cuadradito dentro. Sí, presentar ahora. Ahí. ¿Qué pongo? Vale, toda tu pantalla, no sé si a esto. La pantalla de la aplicación, ¿vale? Vale. Muchas gracias. A ver, no sé si. Ahora, no sé si la veis. Todavía no. No vemos nada. No. Te tienes que presentar ahora, seleccionar toda tu pantalla, seleccionar la pantalla y darle a compartir. Ahora, Pedro. Ahora. Sí, ya estamos viendo ahí ya estamos viendo la imagen, sí. Vale. Ahí, sí. Disculpad mi inexperiencia con este sistema. Y como veis, tampoco esto es ninguna maravilla de la tecnología. Pero, en cierta forma, es intencionado. Me valgo para continuar de una imagen tan esquemática en su formulación como burda en su resolución visual. Como veis, lo que se plantea ahí es un término de un triángulo. Uno siempre está muy marcado por el pensamiento dialéctico, en la que establece los 3 polos que creo que no debemos perder de vista para evitar la hegemonía de uno de ellos. Los datos, por supuesto, marcados por el valor de la cantidad y su efecto de escala, pero datos que se refieren a textos o a un gran texto en el que debemos respetar la literalidad y sobre todo su funcionamiento específico. Y sin olvidar que todo ello solo tiene sentido por la exigencia de un sujeto humano, humanista si queremos en nuestro caso, que se mueve por intereses propios o ajenos y que solo funciona como tal en cuanto que establece un juicio. Bien, la idea de superponerlo era señalar la posibilidad de la existencia de un espacio de intersección en que todos estos elementos pueden conjugarse, no en términos de antítesis, sino de funcionamiento dialéctico efectivo. Bien, decía que todo esto es para señalar la confluencia de 3 elementos de dispar naturaleza y el establecimiento de un espacio de intersección en el que los intereses de un sujeto que no puede renunciar a juicio se encuentra con unos objetos de naturaleza específica basada en una irreductible singularidad que se dinamiza en cada lectura y finalmente unos procedimientos conceptuales y tecnológicos que operan con valores intrínsecos ajenos a los de los otros 2 elementos. Los diagramas de Venn, usados en mi época escolar para el desarrollo de la teoría de conjuntos, y el paralelo de la formalización estructuralista, como ven, siguen operando en mí. Eso sí, filtrados por las limitaciones del Word y de mi competencia informática, intencionadamente. Así, su representación ilustra emblemáticamente el triángulo dialéctico en que sustento mi análisis y que recoge lo expuesto. Las oportunidades y amenazas de una digitalización en términos de Big Data, la especificidad de los textos como los literarios, la ineludible presencia rectora de un sujeto crítico y, en conjunto, la necesidad de cartografiar y colonizar un espacio de intersección entre estos vectores. Las limitaciones de la representación ilustran los espacios de perplejidad y desorientación a que podemos enfrentarnos en la empresa. Dejo de compartir. Como ven, tampoco ha sido una joya de la ilustración, pero creo que tiene sentido. Bien, continúo y voy acercándome al final. Queda aparcada, pero no negada, la reflexión sobre la dependencia de hardware, software y memoria o la depredación potencial de sus correlatos humanos. Ajustado a la consideración esquematizada y a la ocasión, nos limitamos a las preguntas sobre las estrategias para la resolución positiva de la dialéctica presentada. La orientación de las mismas apunta, a mi juicio, a la introducción de dinamismo en repositorios que no pueden ser inertes
de manera que la potencialidad de conocimientos derivados del número fertilice la experiencia de carácter singular derivada de una lectura más tradicional. Y este dinamismo en el repositorio de Big Data no se debe confiar al algoritmo de turno, sino que debe estar establecido con una perspectiva que no excluya el sentido de la experiencia literaria. El sentido que rige la misma debe ajustarse y ajustar el territorio por colonizar, representado por los grandes repositorios y, sobre todo, la intervención desde los procesos de investigación en la definición, establecimiento y procedimientos de gestión de estas herramientas de búsqueda. No solo manipular las existentes, las bases de datos existentes, las ya dadas o impuestas. Creo que se trata de asumir el protagonismo en el diseño y la elaboración de las que quedan por hacer, para que en esta tarea quede la mejor huella de la tradición crítica a la que no debemos renunciar. Una línea de trabajo desarrollada por nuestro proyecto es la explotación de las posibilidades de la hipertextualidad, estableciendo en los materiales un doble plano, el textual y el subtextual, y ajustando las herramientas para la gestión relacional de los datos obtenidos en las búsquedas. El etiquetado semántico permite dinamizar el texto al añadir un plano a la mera secuencia de signos y, sobre todo, al introducir bajo los textos, como realizaciones acabadas, una arquitectura semántica que desde su lógica permite el acceso a planos de lectura en los que la cantidad se convierte en cualidad. En nuestro caso, la base conceptual es la construcción de la noción e imagen y la imagen de autor. En torno a ella hemos establecido una ontología semántica con la estructura arborescente en los 3 planos definidos por el sistema TEI. Y esto se convierte en una vía para la introducción de un criterio histórico y filológico en la consideración de un buen número de textos y una relación dinámica entre ellos, más allá de su ubicación en un repositorio compartido. Ello permite, por ejemplo, explorar la recurrencia de un valor como el del estatus social en la configuración de la imagen del escritor o la referencia a las redes de sociabilidad en que se inscribe. Al margen de los detalles de una propuesta específica, creo aprovechable el elemento cualitativo que se traduce en prevención contra el fetichismo de los Big Data. Si se permite el juego de palabras, se trata de pasar de lo virtual como desmaterialización a la noción de virtualidad como potencialidad, lo que remite a un espacio de libertad y juicio que sigue siendo patrimonio del sujeto. En el campo nocional de la minería de datos se impone tener presente que tan importante o más que una riqueza de la beta, expresada en términos de cantidad, es la ingeniería extractiva que permite su explotación. De manera precisa, en el campo del discurso literario no se puede renunciar a la dimensión cualitativa con una cierta relación del productivismo de lo big impuesto sobre la realidad de los materiales que han de reducirse a data. Un factor en esta consideración es el hecho de que podemos estar trabajando con un corpus finito, más o menos amplio, pero estable y establecido. Piénsese, por ejemplo, en las obras completas de un autor o los textos integrantes de un género, una vez establecido el consenso sobre su definición y alcance. Pienso, por ejemplo, el género de la novela picaresca barroca. Es un corpus finito. Es un corpus finito. Por tanto, ahí el criterio de big tenemos que ajustarlo a esta realidad. Se impone, por tanto, un específico de los modelos estadísticos y proyectivos propios de la explotación habitual de los Big Data, con atención a lo cualitativo que reside en la singularidad. Como los seres humanos, los textos, por más que se digitalicen y se introduzcan en una base de datos, no deben ver anulados sus rasgos distintivos. Si acaso, solo con carácter metodológico y funcional. Y este viaje requiere un punto de llegada, como de inicio. Y en ambos puntos ha de situarse el texto, ese pequeño reducto de realidad. Concluyo. Ni apocalíptico ni integrado. Viajero que no renuncia a las dosis de suspicacia para mantener la alerta desde la consideración de un campo de batalla con fuerzas desiguales. El pequeño David filológico
el gran Goliat de la informática. En clave de batalla épica, en Little Big Horn, la caballería del coronel Custer pereció con las botas puestas y dejaron un ejemplo al que la propaganda impidió convertirse en trágico, no por la cantidad de bajas, sino por el pecado de hibris que llevó a conducirse por territorio ignoto sin las suficientes precauciones. Hoy, el papel de los guerreros de Crazy Horse lo podrían desempeñar los científicos del Quadrivium, las tribus del número, por su capacidad de arrasar. Pero podemos y debemos invertir la mirada. Y si los Big Data avanzan con la capacidad de un ejército y con su uniformidad, podemos reclamar un punto de salvaje y reivindicar un espacio propio. Como el poema, pequeño y singular, empezar a operar en una suerte de Little Big Data casi artesanal, humanizando el concepto sin renunciar a las herramientas que lo conforman, apropiarnos de las herramientas del Big Data y ajustarlo a la dimensión de nuestras necesidades, que también es una forma de mantener la consideración de la naturaleza singular de nuestro objeto, el poema. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, profesor, por su maravillosa ponencia, que nos ha recordado un poco también que podemos utilizar esos corpus más de escala reducida en la literatura. Y ya pues doy paso a las preguntas, si hubiera alguna, ya sea vía online o aquí. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Alguna? Bueno, animar Claro, por eso te apunto a ti, que eres animador. Pedro, buenos días. Buenos días. Muy bien, me alegro mucho de oírte y de verte telemáticamente. Bien, hay una cuestión... Está focalizado al público, o sea que ahí no va a dormir. Bueno, no, con nos oiga. Hay una cuestión que, en fin, me gustaría subrayar al hilo de esta intervención y ver qué piensas. Porque ahí el papel de las humanidades en general puede ser no solo significativo, sino necesario. Efectivamente necesitamos la digitalización en todas sus vertientes y además estamos inmersos en esa cultura, como venimos subrayando. Necesitamos el trabajo con Big Data y con inteligencia artificial. Ahora, veo una cuestión que sobre todo, en fin, me ha saltado cuando has hablado del fetichismo en torno al Big Data, ¿no? Bueno, lo que Harari llama el dataísmo y que ayer también salió a colación. Claro, hay un peligro en estas cuestiones y es que, de nuevo salió ayer, perdona que haga referencia a algo a lo mejor no estabas tú presente de manera virtual, la cuestión de la autovía y todo ello, ¿no? El peligro es que es la entraña de todo fetichismo. Es decir, el fetichismo supone que quien crea el objeto al que rinde culto se olvida que es su propia creación. Entonces hipoteca su autonomía a la dependencia respecto de su propio producto, ¿no? Entonces, me parece interesante que tú subrayes ese papel, en fin, desde la humildad del campo de trabajo de cada cual, de quien no puede abdicar de la condición de sujeto. Porque, claro, hablando de inteligencia artificial, pues se olvida que es artificial, que es una creación nuestra. Y parece que quedamos a expensas de que lo que la inteligencia artificial pueda conseguir libérrimamente, cuando la inteligencia artificial no es libre, sino que responde a algoritmos que sujetos humanos han creado y han introducido en el sistema con el que operan. Entonces, ahí hay una cuestión que bueno, excede también el campo en el que nos movemos desde humanidades digitales, pero que creo que las humanidades digitales pueden hacer alguna aportación en ese sentido. Es decir, una reivindicación de una subjetividad que interactúa con sus propios recursos tecnológicos, por potentes que sean, y que no puede abdicar del propio protagonismo que le corresponde en el uso, en el control, en la generación, en las mejoras, en qué haga en definitiva con esos productos. Eso en el campo literario creo que es una necesidad imperiosa, pero no deja de ser necesidad imperiosa en otros campos, como tú has apuntado. En la política, en la biomedicina,
bueno, pues, biomedicina redundante, bueno, en tantas otras cuestiones en las que se aplica todo esto, ¿no? Pues nada, sí, era la reflexión que me suscitaba tu interesante exposición. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, José Antonio, y gracias también por permitirme disculparme por no haber podido estar ayer con vosotros. Durante toda la mañana tuve clase y por la tarde, pues la verdad es que no encontré el modo de enlazar, posiblemente por los problemas que hubo. En cualquier caso, lo lamento mucho, no ya solo por una cuestión de cortesía y educación, sino porque seguro que convencido de que hubo aportaciones interesantes y me consuelo pensando en que podré leerla en breve. Sí, absolutamente de acuerdo, José Antonio. Es decir, yo partía en el título, ese título que tenemos que poner con tanta antelación, jugando con mis recuerdos infantiles de las películas del coronel Casper, con el Little Big o Little Big Data. Es decir, ajustar los mecanismos de escala. Y he utilizado en mi exposición la palabra artesanía. Yo creo que esa puede ser la clave. Es decir, podemos dejarnos arrastrar por las grandes mecánicas o podemos instalarnos y aprovechar las posibilidades que nos permite toda esta potencialidad tecnológica. Pero eso requiere asumir el protagonismo. Es decir, no trabajar con los software que nos imponen y con las bases de datos existentes, sino que nuestro trabajo, he intentado siempre situarme en la perspectiva de mi trabajo con la literatura, con la poesía, porque, en fin, desde una modestia, pero creo que, como tú muy bien has apuntado, es traspasable a cualquier otro elemento, ¿no? A cualquier otro campo. Decía, y intentar desde ello definir nuestras propias bases de datos y nuestras herramientas para la gestión, porque solo de esa manera podremos mantener el protagonismo del sujeto pensante, del investigador o incluso, si queréis, en términos más administrativos, del IP de los proyectos. Es decir, definir las preguntas antes de que nos den la respuesta. Y yo creo que ese es el reto fundamental. Yo en esto siempre se me impone el hecho de que cuando mi padre tuvo el primer coche, un 600, yo le ayudaba y él desmontaba todo el motor y lo volvía a montar y lo arreglaba. Y ahora estamos absolutamente entregados en manos de una tecnología que si a nuestro coche se le enciende una lucecita, no hay más remedio que llevarlo a un mecánico que también ha perdido su condición de artesano y mete el coche en un ordenador que es el que decide. Bien, no se trata de instalarse en la nostalgia, pero intentar encontrar espacios para que, aunque el coche se cargue de chip y de aparatos novedosos, podamos seguir manteniendo un elemento de control, porque eso es lo único que garantiza el pensamiento, la investigación y el juicio crítico. Es decir, como decía al principio, no caer en posiciones numantinas de negación, pero sí intentar asumir una posición activa, creativa, en la manipulación, en el manejo de todos estos elementos, que efectivamente artificiales son. Pero se trata de saber quién es el artífice que lo ha creado, ellos o nosotros. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Azucena. Qué bien escucharte. Igualmente. Pues mira, para empezar, pues casi pareciera que sí que habías estado ayer por la mañana y en la tarde, y es algo que se está desprendiendo de todas las conferencias, estábamos muy conectados. Quizás en la de la tarde, la cuestión de la supuesta oposición entre macesis y ascesis, a la que tú has hecho referencia. Yo partía también del mismo presupuesto, de no dejar esa experiencia estética a través de la lectura, que es necesaria una reivindicación de la hermenéutica de los textos, y Ana, de hecho, también acababa su conferencia en la misma línea, o sea que estamos todos muy conectados, o sea que cuando lo lean lo único que vas a ver es que nos hemos reafirmado. Me parece muy interesante la cuestión
cuestión de ver el Big Data como una herramienta, no identificándolo con sus peligros, que ya estamos viendo cuáles son, pero no deja de ser una herramienta en manos de un sujeto, efectivamente, ¿no? Y creo que hay una cuestión que decía ahora en la respuesta que le daba a José Antonio, que es la crisis de la artesanía, por la cuestión que yo ayer trabajaba justo por lo que Derrida llamaba la autoría mística, ¿no? Por desconocimiento, no entendemos la tecnología en la que estamos y nos dejamos embelesar y arrastrar a veces por lo que tú también has llamado como una compulsión consumista, ¿no? De ese espejismo de posibilidades ilimitadas, que no son tan ilimitadas, ¿no? Ya lo iremos viendo. Pero pensaba que justo esa crisis de la artesanía, si pensamos en el concepto clásico de artesanía, es tecné, que es también tecnología. O sea, que el propio concepto de la tecné, como tecnología, ya lleva en sí el propio concepto de la artesanía. Es que no se puede dar lo uno sin lo otro, ¿no? Aunque, como decía, esa autoridad mística del desconocimiento a veces nos deja arrastrarnos por la confianza ciega, ¿no? Yo explicaba ayer, en el caso de Joseph Fogel, lo explica muy bien cuando habla de la economía. Pues la economía sabe, porque no la entendemos, ¿no? Pues igual nos pasa un poco con el consumismo de la tecnología. Y sin embargo, si no hay, Ana hablaba, tú has hablado de una figura rectora del crítico, Ana hablaba del gatekeeper, del guardián, un poco enlazando también con la cuestión de Kafka, ¿no? De ante la ley, el que guarda, ¿no? El que está delante. Y creo que esa es la figura que es ese sujeto, ¿no? Que es también el crítico como artesano. Y eso creo que ha quedado muy claro en tu ponencia y con la que estoy totalmente de acuerdo y me parece muy interesante. Sí, insisto en que la idea gracias por los comentarios. En la idea de artesano yo intento reunir dos nociones o tres. En cualquier caso, una es la de el tamaño. No siempre en el conocimiento el tamaño importa. Y entonces podemos estar trabajando con corpus definidos en los cuales la cantidad no tiene por qué ser tan astronómica como la que nos acostumbran con la que nos acostumbran a marear con los Big Data. Entonces, esa economía de escala en nuestro trabajo creo que puede ser importante ajustarla a la naturaleza de nuestro trabajo. Pero también el artesano y eso ya nos lo enseñó Carlos Marx frente a las cadenas de producción, es el que conserva el control sobre todo el proceso de producción de su producto, perdón por la redundancia, de elaboración de su producto. Y yo creo, es decir, es el que lo concibe. Es verdad que el problema del artesano es que puede estar muy marcado por una tradición de la que no sabe salirse. Ese es el reto que debemos superar. Ni la tradición filológica seguida, y es lo que he intentado plantear, de una manera antitecnológica, creo que el ser humano es un ser tecnológico por definición, pero tampoco dejarnos arrastrar por el fetichismo. Entonces, se es capaz de ser artesano en el sentido de que controlamos todo el proceso de producción, pero sí asomarnos a esta ventana que nos habla de las nuevas tecnologías para plantearnos nuevas preguntas. Para plantearnos nuevas preguntas que son el germen de la investigación y del avance en el conocimiento. Entonces, si somos capaces de combinar estas dos dimensiones, yo creo que es donde podremos, personalmente y por supuesto, hacer de profeta en estos casos. Perdón, estaba viendo un comentario y me dice, es muy difícil hacer profeta en estos comentarios, pero personalmente en este momento de mi vida pienso que ese puede ser el reto y el camino, conciliar estas dos dimensiones. Creo que había alguna intervención en el chat en relación con la noción de... Sí, Pedro se la dio aquí a la compañera de sala, dice Feliciano. El artesano de Marx, el artesano de Sennett, hay una retórica y política peligrosa, inteligencia artificial, inteligencia realmente inteligente, etc. Son mentiras, no existen. La inteligencia es una capacidad humana. El dataísmo, sin más, es un modo banal y pornográfico de conocimiento que anula el pensamiento crítico. ¿Cómo prevenirnos de esta retórica de espectáculo y consumo en un tiempo donde las humanidades pasan institucionalmente a un plano segundo?
bien del entretenimiento al mero consumo. Gracias. Gracias a ti, Feliciano, por el comentario. No sé si Pedro tiene que hacer... Hombre, vamos a ver, yo creo que esa es la pregunta clave. Si tuviéramos una respuesta, podríamos ya irnos a tomar una cerveza. Pero ¿por dónde puede establecerse eso? Pues yo creo que, como tú señalas ahí, incluso con esos conceptos de retórica, espectáculo, consumo, quizá la idea de artesanía, tampoco quiero convertirlo, no era mi intención, era como una referencia de pasada a mi intervención, pero sí esa idea de... la retórica es un código, el espectáculo es un objetivo y el consumo es el efecto que se intenta producir. Bien, sí, tenemos que rehuir esos elementos. Tenemos que rehuir de una estructura de pensamiento anquilosada, pero también del vértigo de una supuesta perspectiva demasiado abierta, y no plantearnos el término del deslumbramiento. Mi proyecto es mejor que el tuyo porque tengo 1000 textos metidos más que tú. Creo que esa dimensión es la que hay que olvidar, y el consumo entendido en términos de recepción pasiva, de mera digestión acrítica de los productos que nos ofrecen. Entonces yo creo que se trata de alterar esas posiciones. Una retórica es un instrumento adecuado, se convierte en una herramienta eficaz cuando la dominamos, no cuando nos dejamos dominar por ella. El espectáculo creo que es algo que debemos rehuir, y la apelación al poema y a la lectura inteligente como clave de la literatura es lo que me parece la alternativa al consumo. Entonces vuelvo a insistir que se trata, desde mi punto de vista, o por lo menos lo que saco en positivo de mi experiencia en estos años de trabajo, es la rentabilidad que pueda tener no ya tanto la cantidad de textos que hemos conseguido meter en la biblioteca, sino la pertinencia, la virtualidad, la potencialidad que nos ofrece la conceptualización que establecimos al principio. Y encontrar en esa capacidad de interrelacionar a base de preguntas de investigación las posibilidades para explotar la indudable ventaja que nos ofrece la disponibilidad de una cantidad importante de textos o de datos. Pues muy bien, muchas gracias a todos por participar, a los que están en casa y a los que estamos presencialmente aquí. Pido disculpas de nuevo por los problemas técnicos que nos han supuesto un pequeño trastoque horario, y agradecerle de nuevo al profesor Ruiz Pérez por su maravillosa intervención. Gracias.